Señor magistrado, muy buenas tardes. Luis Andrés Cudero Huacho, fiscal superior de la Primera Fiscalía Superior Penal de Lima, con registro 36279, casilla 45529398, domicilio procesal, Girón Guayaga 876, Cercado de Lima. En el presente recurso de nulidad, interpuesta por los sentenciados en contra de la sentencia 4104-2010. En el proceso acumulado, que comprende el caso Barrios Altos, caso Pobladores del Santa, caso Pedro Yauri, declarado causa de suma complejidad. La teoría del caso se basa en la existencia del autodenominado Grupo Colina, un grupo paramilitar que bajo la fachada de realizar acciones de inteligencia para combatir el terrorismo que en esos momentos acechaba el país, dentro, obviamente, de una estructura organizada como era el ejército, con financiamiento y respaldo político del gobierno, ejecutó crímenes de lesa humanidad, homicidio calificado, secuestro agravado y asociación ilícita. Tenemos como hechos probados en la sentencia recurrida que en 1991 las Fuerzas Armadas y el Servicio de Inteligencia Nacional se encontraban bajo la dirección real del ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos Torres. El Grupo Colina, asimismo, estuvo conformado por agentes de diversas instituciones, tales como son del Servicio de Inteligencia del Ejército, del Servicio de Inteligencia Nacional, de la Marina de Guerra del Perú, todos ellos bajo el mando operativo del Comandante General del Ejército, operando en una estructura jerarquizada, una estructura militar jerarquizada. Su estructura y funciones se ejecutó bajo planes, directivas, órdenes y manuales del Ejército del Perú, con lo cual se demuestra que su accionar fue coordinado, premeditado, que habían funciones delimitadas para cada integrante, tal como lo señala el manual Esquema Estratégico Táctico para enfrentar al Partido Comunista Sendero Luminoso en aspectos político, ideológico y militar, que comprendía dos ejes de acción. El primero era la orientación de la Fuerza de Búsqueda de Información, ¿ya?, con la cual los agentes se alimentaban de información, y la segunda era, una vez cumplido con este proceso de inteligencia, pasar a la ejecución de operativos con la finalidad de neutralizar las amenazas, que no era otra cosa más que eliminarlos, desaparecerlos, asesinarlos, ¿no? Y obviamente sin haber recurrido pues, a un juicio justo, donde se respete el debido proceso, su derecho fundamental. ¿El presidente Fujimori tenía conocimiento de estos hechos? Sí, señor magistrado, como ya queda demostrado, el presidente Fujimori felicitó mediante documento a 5 oficiales del Grupo Colina por su destacada labor en la lucha contra subversiva, felicitación que le servía pues, en su carrera militar. El Grupo Colina actuó de forma coordinada, pero para actuar de forma coordinada necesitaba pues, apoyo logístico. Este apoyo logístico, que es el material, dinero, vehículos, llegó a través de un presupuesto de bonificaciones excepcionales que la DINTE hizo llegar pues, a sus efectivos. La DINTE es la Dirección de Inteligencia del Ejército. Tenemos el caso Barrios Altos. El 3 de noviembre de 1991, un comando conformado por agentes del Grupo Colina irrumpió en una quinta en la zona de Barrios Altos, cercado de Lima, cerca a Palacio de Gobierno, cerca al Congreso de la República, en donde presumiblemente estaba llevando una reunión de integrantes de Sendero Luminoso. Lo que en realidad estaba pasando era que se estaba realizando una apoyada pues, en el primer piso de esta quinta. Eh, Al mando del mayor Martín Rivas, el grupo Colina ejecutó a 15 personas, incluyendo un niño. Se retiraron del lugar a bordo de vehículos oficiales, ¿no?, con dirección a la playa de La Tiza para festejar el cumpleaños del referido mayor. Tenemos también el caso del periodista Pedro Yauri Bustamante. El 24 de junio de 1992 en Huacho, miembros del Comando Paramilitar Colina ingresaron por una pared contigua a su domicilio en la noche, golpearon a su anciano padre y secuestraron al periodista Yauri. Lo llevaron hasta una playa desolada, en donde lo obligaron a cavar su propia tumba para ultimarlo con un disparo en la cabeza. Hasta la fecha se desconoce la ubicación del cuerpo. Caso Pobladores del Santa. En este caso, el Grupo Colina, a mérito de intereses particulares del general de Barrio Ríos, se constituyeron
hasta los poblados de La Huaca, Javier Herao y San Carlos, ubicados en el Salto. Obligaron a 9 campesinos pertenecientes a movimientos sindicales y gremiales a subir a los vehículos para llevarlos hasta las fosas ubicadas en Huaca Corral, en La Libertad, lugar donde fueron ejecutados. Posteriormente a esto, el grupo Colina simuló pintas de Sendero Luminoso con la finalidad de desvirtuar las investigaciones y así direccionarlas hacia este grupo terrorista. Como es un recurso de nulidad, señor magistrado, todos sabemos que nos debemos basar en las cuestiones procesales de nulidad formuladas por los sujetos impugnantes. Es así que tenemos lo siguiente. Los recurrentes indican que hay una vulneración al principio acusatorio y a la garantía constitucional del derecho a la defensa. Sobre este punto, señor magistrado, la Fiscalía es firme en decir lo siguiente. El Ministerio Público efectivamente, en su acusación, calificó el hecho como un homicidio calificado, secuestro agravado, desaparición forzosa, asociación ilícita y además crímenes de lesa humanidad. ¿Basándonos en qué? Para los crímenes de lesa humanidad nos hemos basado en atención a la gravedad de los delitos cometidos, las funciones específicas de la estructura del Estado en el que cada integrante se desempeñaba al momento de los hechos. El deber de protección que tenían los integrantes del ejército peruano, del Grupo Colina, con respecto pues a la sociedad, con respecto a los agraviados, ¿no? Asimismo se recurrió a la jurisprudencia internacional, toda vez que para que se produzca crímenes de lesa humanidad debe haber sido un ataque contra la población civil, que se halla en un estado de indefensión, y este ataque debe haber sido con violencia, lo cual queda acreditado en la sentencia del presente recusal. Con respecto al derecho de defensa. El derecho constitucional de defensa, señor magistrado, como todos sabemos, no puede ser puesto en el mismo plano que otras garantías procesales, ya que la inviolabilidad del derecho de defensa es la garantía fundamental con la que cuenta el ciudadano. Es la única que permite, señor magistrado, que las demás garantías tengan una eficacia concreta dentro de este proceso penal, constituyendo un requisito de validez para desarrollar el proceso. Con esto quiere decir, señor magistrado, que si se les hubiera vulnerado su derecho de defensa, todas las demás actuaciones procesales que los sentenciados han realizado durante todo el proceso, pues no se hubieran dado efectivamente. Asimismo, específicamente, con la alegada afectación que menciona uno de los sentenciados, en cuanto al recurrente se le denegó el uso de la palabra en juicio oral, es menester precisar que en el momento que este señor así usó la palabra, lejos de hacer una autodefensa, ¿no?, para exculparse los hechos o justificarlos, ¿no?, o referirse pues a la materia en la cual se versa la controversia, esta persona, como queda actuado en los videos, en las grabaciones, se refirió pues a cómo lo trasladaron, a cómo estaba viviendo, a muchos otros aspectos que no estaban relacionados con el proceso en sí, por lo cual pues no, se finiquitó su intervención en ese momento y se procedió con la audiencia. Hecho pues de que si la persona no se refiere a su propia defensa, obviamente no podemos alegar que está vulnerando mi defensa cuando yo mismo no me estoy defendiendo, señor magistrado. De la vulneración de los principios de cosa juzgada de legalidad. Según la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no se puede alegar cosa juzgada cuando un proceso concluye en sobreseimiento o absolución del responsable de la violación de derechos humanos, siempre y cuando el instruido no haya llegado a un proceso con independencia e imparcialidad. Asimismo, debe tenerse en cuenta que los procedimientos de las sentencias alegadas se realizaron al amparo de la ley de amnistía 26479 y 26492, incompatibles con la Comisión Americana de Derechos Humanos, leyes que el presidente Fujimori promulgó en su momento para generar impunidad en estos integrantes del Grupo Colina. Asimismo, las sentencias alegadas como cosa juzgada no tienen los mismos sujetos procesales que la sentencia en materia de la presente impugnación. Quiere decir que son otros agraviados, es otra instancia donde se quiere traer a cada colación para reclamar un principio de cosa juzgada. Del mismo modo, con respecto al principio de legalidad, el principio non bis in idem, reclamado, no es aplicable. ¿Por qué?
ya que bien es cierto, han sido aplicadas a los sentenciados penas por los mismos delitos que se vienen a jugar acá. Las partes que confluyen en la investigación para determinar la sentencia no son las mismas, son diferentes en tiempo, espacio y víctimas, y no guardan relación con el proceso. O sea, ellos no pueden decir, los acusados, que no me pueden sentenciar dos veces por homicidio calificado cuando yo cometí el hecho en el año 89 en la Sierra del Perú, que cuando lo cometí en el año 91 en Barrios Altos, en el Santa o contra el periodista Yaud. Eso está de más, señor magistrado. Luego tenemos de la vulneración a la garantía constitucional del juez natural y a un tribunal imparcial. En contra de lo señalado por los sentenciados, la validez de la conformación de la sala penal especial se sustenta en la ley orgánica del Poder Judicial. Y aun cuando los sentenciados aleguen que esta sala se conforma específicamente para ver su caso, que ya estaba, que ya estaba instaurado como proceso, se deja constancia que el Tribunal Constitucional considera legítima disponer a una subespecialización si los motivos que la promueven garantizan la protección de otros bienes constitucionalmente relevantes, fundamentados en qué, en la naturaleza del delito, en la complejidad del asunto, en la carga procesal y en particulares exigencias, como es el caso que estamos viendo, ¿no? Con respecto a la vulneración del principio del tribunal imparcial, debe colegirse que los sentenciados no han argumentado su pretensión en base a hechos fácticos y de derecho. Por el contrario, en base a la primacía de la realidad que nosotros invocamos y que todos ustedes, señores magistrados, pueden ver a través de las grabaciones de las audiencias que se han realizado, en todas las etapas del proceso, los acusados, los sentenciados han actuado con total libertad para ejercer su derecho a la defensa e interponer los recursos que han estimado pertinentes. Sí, los sentenciados señalan la vulneración al principio del debido proceso, tutela judicial efectiva y presunción de inocencia, por haber sido sentenciados en un proceso que inició cuando se encontraba pendiente una cuestión de competencia con la justicia militar policial y que los autos ampliatorios fueron emitidos con una celeridad cuestionable por magistradas que se encontraban inhabilitados para ejercer. Se precisa que el inicio del proceso fue a raíz del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenaba las leyes de amnistía promulgadas por Alberto Fujimori para otorgar impunidad a los procesados, en este caso a los sentenciados, y que los jueces de la justicia militar se inhibieron con fecha anterior al inicio de este proceso que se recurre. Con respecto a la inhabilitación alegada contra las vocales Inés Tello e Hilda Piedra, argumentando estar inactivas por deudas ante el Colegio de Abogados de Lima, ¿no? Consultando a la referida institución no se tuvo esos datos, señor magistrado, y aún así se tuvieran, las magistradas están realizando una función exclusiva, ¿no? Que está contemplada en la Ley de Carrera Judicial y el artículo 139 de la Constitución. Adicionalmente, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre estos hechos, ¿ya? Indica que la inhabilitación por falta de pago no puede poner en un estado de indefensión a ninguna persona, ya que es un requisito formal que puede ser subsanado durante el proceso. Con respecto a la tutela jurisdiccional efectiva, se tiene que precisar que los medios probatorios incorporados han sido sometidos a contradicción por la defensa de los sentenciados y demás sujetos procesales, penalizándose mediante las grabaciones de las repetidas audiencias, por lo que se colige que no ha habido afectación al mencionado principio, por cuanto los sentenciados han ejercido su derecho de defensa sin restricciones. Por último, señor magistrado, con respecto a la presunción de inocencia con relación a la tipificación del delito de desaparición forzosa, se debe tener en cuenta que este delito es complejo y que consta de dos fases, la desaparición y el ocultamiento, y que mientras sobreviva cualquiera de esos elementos, por ser un delito de naturaleza permanente, es factible y es válida su tipificación. Eso es todo, señor magistrado, agradezco su atención.